una jornada de finalizar el Apertura 2019, el cuadro de Toluca dio a conocer que el argentino Ricardo Lavolpe ha dejado de ser el director técnico del equipo. Serán José Manuel Cruzalta y Jesús Rodríguez quienes tomen el rol de entrenador interino para la última fecha del torneo. El mexicano Mario Ramos le otorgó a México la 7ª plaza para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Ramos logró quedarse con la presea de plata y la plaza olímpica en el lanzamiento de clava durante la 4ª jornada del Campeonato Mundial de Paraatletismo celebrado en Dubái. Están listos los cruces para disputar la Supercopa de España. El Real Madrid se medirá ante Valencia el 8 de enero, mientras que el Atlético de Madrid hará lo propio enfrentando al Barcelona el día 9. La final se disputará el 12 de enero. Esta copa saldrá nuevamente de territorio ibérico y se jugará en Arabia Saudita. Los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional vencieron por marcador de 24-17 a las Águilas Blancas en el fin de semana de la Guerra Civil y se convirtieron en campeones de la UNEFA. Burros selló su triunfo y se llevó la corona tras 30 años en que no se enfrentaban equipos de la misma institución en una final de la Liga Mayor de la UNEFA. Jesús Arias, 21 Noticias.